Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta maravillosa lección de este trimestre que hemos estado estudiando alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y así que continuamos con el tema de esta semana, la lección número 12, que lleva como título Percusores. Percusores, mis queridos, eventos que han sucedido, que nos llevan y nos ponen ante estas mismas similitudes que vamos a estar viviendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Y podemos encontrar allí nuestro versículo para memorizar, que dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que no debemos de ser tímidos, debemos de tener fuerza, fortaleza. El Espíritu Santo está contigo, conmigo, mi querido amigo. Y esta semana estudiamos otras dos historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. En primer lugar, examinamos el relato de Sadrach, Mesach y Abednego, que contiene alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por adelante hasta el regreso de Cristo. Ambos ejemplos, el de los tres jóvenes hebreos y el de la iglesia apostólica, ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves para disfrutar de la paz espiritual aún en las circunstancias más difíciles. Sí, mi querido, como lo escucha, la paz espiritual para aún en estas circunstancias difíciles poder sobrevivir. Jesús dijo en una y otra vez cosas como no temas. ¿Por qué están turbados y suben sus pensamientos a su corazón? Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos por ello ser capaces de escuchar ese mismo mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Como dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Juan 14:1. Mi querido, que no se turbe tu corazón, que tú puedas creer sinceramente en Dios. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días sean difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, debemos verlos con esperanza y no con temor. Así que en esto se basa la lección de esta semana, que vamos a ir tocándola paso por paso para poder entender el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Apocalipsis relata proféticamente los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin. Estos acontecimientos incluyen momentos de persecución e incluso muerte para aquellos que decidan adorar a Dios en lugar de adorar a la imagen de la bestia. Pero no es el único lugar en la Biblia donde podemos investigar acontecimientos, sino que en la experiencia de los tres jóvenes hebreos, amigos de Daniel, en la muerte de Jacob, en la liberación de Pedro o en la persecución que el mismo Jesús sufrió a causa del sábado, vemos precursores de esos momentos cruciales que están por llegar a esta tierra, ¿verdad? Así que vamos a estar escudriñando esta semana varios de estos puntos, queremos entrar en ellos, precursores en el Antiguo Testamento, una imagen admonitora, adorar o morir, la adoración en el tiempo del fin. Estos son parte de los temas que vamos a estar tocando esta semana. Igual precursores en el Nuevo Testamento como Jacobo, Pedro, el sábado y el tiempo del fin. Mis queridos, estos son los estudios que vamos a entrarnos en este momento. Así que saca tu Biblia, prepárate, que es sumamente importante poder estar listo para entender la poderosa palabra de Dios. Precursores en el Antiguo Testamento. Una imagen admonitora. Y miren, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, allí en Daniel 2:43. La interpretación de la imagen soñada por el rey Nabucodonosor, registrada en Daniel 2, sienta las bases de la interpretación bíblica acerca de los imperios mundiales. Por ejemplo, se anuncia que Babilonia será un imperio rico pero pasajero. También se anuncia cómo serían las naciones del fin mezcladas por medio de alianzas humanas pero sin llegar a unirse. Y aquí tenemos
un dato importante. La reina Victoria de Inglaterra, quien reinó del 1837 al 1901, está considerada la abuela de Europa por haber casado a sus 9 hijos y a 26 de sus 42 nietos con otros miembros de la realeza o de la nobleza europea. En el 1962, la hija del rey Pablo de Grecia, Sofía, contrajo matrimonio con el rey de España, Juan Carlos I. Además, es sobrina del duque de Edimburgo y tiene lazos familiares con los reyes de Inglaterra, con la reina Margarita de Dinamarca y con el rey Haraldo de Noruega. Y mis queridos, te puedes dar cuenta que esta reina Victoria, por ejemplo, quiso que se mezclaran por alianzas humanas, pero decía la Biblia claramente, pero no se unirá el uno con el otro. Y nos compara que el hierro no se mezcla con el barro, queriendo decir que por más bodas, por más conexiones que hubieran, como en el caso de la hija del rey de Pablo de Grecia, Sofía, que aunque tiene lazos familiares con diferentes reyes, tanto en Inglaterra como Dinamarca, nada pudo hacer que estos lazos se unieran al punto de poder obtener el poder sobre el mundo, y esto porque así la palabra de Dios lo ha dicho, ¿verdad? Veamos un poco más, adorar o morir. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:18. En clara rebelión contra la historia que le había sido revelada en sueños a Nabucodonosor, levantó una estatua de oro para indicar que su reino no tendría fin. A él se le había dicho que su reino era pasajero. Se le había dicho que habían otros reinos que venían detrás de él, pero no. Nabucodonosor creyó que su reino debería ser eterno. Y no contento con eso, hizo que todos aceptasen su eterno liderazgo, haciendo que adorasen a aquella estatua en Daniel 3:2. Y esta orden fue acompañada de una sentencia de muerte para aquel que se negase a adorarla en Daniel 3:6. Pero hubieron 3 jóvenes fieles, no estaban dispuestos a adorar a una imagen, infringiendo así la ley de Dios. Podrían haber disimulado, pero eso hubiera sido lo mismo que renegar abiertamente de sus creencias. Mis queridos, posiblemente en tu mente ha pasado que puedes renegarte en tiempos como estos que estamos viviendo de adorar leyes que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Pero mi consejo, mi querido, es que nunca reniegue, no disimules, sé quién eres si verdaderamente quieres aceptar la adoración a nuestro Dios. Aceptaron las consecuencias, eligieron morir. Sin embargo, y esto nos lo dice en Daniel 3:15 al 18, sin embargo, Dios no permitió que sus fieles súbditos muriesen en el fuego. Él mismo anduvo junto a ellos en la prueba y los libró allí en Daniel 23 al 27. Y esta historia sumamente importante, mis queridos, para los tiempos en que estamos viviendo, poder reconocer que hay esperanza en Cristo Jesús a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestro alrededor. Tenemos esa bendita promesa de que Dios estará con nosotros y Él nos librará de cualquier situación por la cual estemos atravesando, ¿verdad? Miren, continuamos allá. Según el relato acerca de su resistencia, estos 3 hombres no vacilaron en su convicción de permanecer fieles a Dios. No. Los 2 grupos de adoradores, el de Babilonia y el de los 3 hombres, quedaron así claramente delineados y contrastados, al igual que ocurrirá en el tiempo del fin. Mis queridos, en estos tiempos en que estamos viviendo, va a llegar un momento donde vamos a poder ver quién es el remanente de Dios y quiénes están en contra de Dios. Por lo que en aquel momento el grupo de Babilonia era ruidoso, poderoso, numeroso, orientado al presente, adoraron y obedecieron por temor. Y todo esto nos lo habla allí en Daniel 3, versículos 4, 2, 7, 10 al 11. Había un grupo de fieles, no eran muchos, pero eran silenciosos, humildes, solo 3 varones orientados al futuro. Dios puede librarnos, obedecen aunque Dios no los libre. Y esto lo encontramos también en Daniel 3.
versículos 16, 12, 23, 17 y 18. Mis queridos, adorar o morir. ¿Qué harías tú? ¿En dónde te encuentras? ¿Cuál es tu bando? La adoración en el tiempo del fin. Mis queridos, quiero que podamos ver ciertos puntos de comparación sumamente importantes porque ¿por qué debemos de estar preparados para estos momentos? Porque tenemos que entender verdaderamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La adoración en el tiempo del fin dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase en Apocalipsis 13:15. Mis queridos, dice que le infunde poder, aliento a la imagen de la bestia. Y allá en Daniel 3, Nabucodonosor hace una estatua. Y en Apocalipsis 13:14, la segunda bestia hace una estatua. Obliga a todos a adorarla. Nabucodonosor hizo eso. Y en nuestros tiempos también va a haber lo mismo, una obligación a todos a adorarla. Quien no la adore debe morir. Y será el mismo que nos espera en este futuro. En aquel momento eran tres jóvenes que se negaron. Y el pueblo remanente se negará en este momento. Testifican ante el rey y sus súbditos. Y también habrán personas testificando ante el mundo entero. Son arrojados al horno en aquel momento y en este momento serán perseguidos. Y Jesús vino a rescatar a los que estaban en el horno. Y mis queridos, Jesús viene a rescatar a los que andan en este mundo siendo perseguidos, posiblemente atravesando lo peores de las pruebas, pero allí estará Jesús para darnos esa esperanza de salvación. Los momentos finales de este mundo giran en torno a la adoración. Adorar al Creador o a la criatura. Ser leales a Dios o cualquier otra cosa o persona que nos obligue a obedecerle. En estos momentos tan difíciles, la fidelidad a Dios será premiada. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 2, 10 a 11. ¿Dónde te quieres encontrar tú? Elena G. White en Conflicto de los Siglos, página 610, nos dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndolos luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí morarán los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Qué bonita esperanza, qué bonita forma de poder entender que Cristo estará allí para ti, para mí, y nos ayudará para que podamos estar listos para ese momento tan esperado. Precursores en el Nuevo Testamento. Veamos lo que nos dice la palabra allá también en el Nuevo Testamento acerca de cómo refleja la venida de Cristo. Jacobo y Pedro. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratar los Hechos 12:1. La persecución del tiempo final no es nada nuevo para la iglesia, nada más nacer. Hubo dos naciones que la persiguieron, los judíos y los romanos. El rey Herodes quiso agradar a los judíos y mandó a matar al apóstol Jacobo. Viendo que su plan resultaba, apresó a Pedro para ejecutarlo también. Y ante esta crisis, la iglesia oraba sin cesar en Hechos 12:5. Y la oración no fue respondida de inmediato. Pedro fue salvado solo unas horas antes de su ejecución en Hechos 12:6. Lo curioso es que Pedro no estaba preocupado, sino que dormía profundamente. En el tiempo del fin, Dios permitirá que algunos pocos mueran como Jacobo y los más serán resguardados como Pedro. Los ángeles nos protegerán y sustentarán. Jesús solo nos pide una cosa, no importa si permitió que mueras o que vivas hasta que yo venga, solo sígueme
hasta el final. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a andar junto a él? Puedes encontrarlo allí en Juan 21, 18 y 22. Mis queridos, Dios estará con nosotros hasta el fin, sin importar los sucesos que estemos atravesando. El sábado y el tiempo del fin. De modo que nadie podrá comprar ni vender a menos que llevar la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre en Apocalipsis 13, 17. Para distinguir entre los que adoran a la imagen y los que no, se les pone una marca. Esta marca se identifica con el nombre o el número de la bestia. Los que no, los que nos neguemos a adorarla, tenemos el nombre de Dios como distintivo. Es decir, unos tendrán el carácter de Jesús y otros tendrán el carácter del diablo, la marca en sus frentes, o negarán a Jesús con sus actos, la marca en sus manos. ¿Cómo se manifestará esto eternamente? La invitación del primer ángel nos habla de la adoración al Creador. Esto nos lleva directamente al mandamiento de observar el sábado allí en Apocalipsis 14:7. Nos habla de los 10 mandamientos en Apocalipsis, en Éxodo, perdón, 28 al 11, sobre todo el cuarto, y Apocalipsis 14:12. Esto no es nada nuevo. Una de las razones por las que los dirigentes judíos querían matar a Jesús estaba relacionada con la forma en que guardaba el sábado, allá en Mateo 12, 9 al 13 y Juan 5, 1 al 16. El sábado, mis queridos, en el tiempo del fin juega un papel sumamente importante. Habrán leyes conocidas mejores como las leyes azules, leyes impuestas por el gobierno para hacernos a adorar un día que no es el día de reposo del Señor. Y la pregunta será, ¿a quién adorarás? ¿Adorarás a Dios o adorarás a Satanás? En N.G. White, en el Review and Herald del 30 de enero de 1900, solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello de Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás. Y todos los que se colocan al lado del desleal están bajo la negra bandera de Satanás y se los acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se los acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Cada uno tiene una pregunta importante que responder por sí mismo. ¿Estás del lado de Satanás, transgresor de la ley de Dios, o eres leal a ese Dios? ¿De qué lado andas tú? ¿Cómo te encuentras en tu vida espiritual? En todos los tiempos Dios se valió de ángeles santos para socorrer y liberar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres con ropas de caminante. Hubo casos en que los ángeles aparecieron en forma humana a los hombres de Dios. Descansaron bajo las robles al mediodía como si estuviesen cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de grúas, sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y liberaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos y también visitan las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si cruzaron el límite de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia. Así que, por causa de los pocos que le sirvan, verdaderamente mitiga las calamidades y prolonga la tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles, a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Nos dicen Conflicto de los Siglos, páginas 689 y 690. Mis queridos, ¿dónde te encuentras? ¿Estás haciendo los cambios necesarios para poder ser uno de esos fieles que se mantengan en pie, aunque se muevan los montes a la mar? Oramos.
Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, que porque para siempre es tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú puedas estar en nuestro centro, que nos ayudes a estar preparados para esos días que están por venir, a la vuelta de la esquina, para que nosotros podamos estar firmes y no flaquear. Saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, búsqueme en las siguientes plataformas. Si usted me quiere escuchar a través de YouTube, me puede buscar por mi nombre, Joseph Class. Allí puede usted simplemente presionar la campanita, suscríbase a mi canal para que pueda recibir esta lección semanalmente. De igual forma, también puede escucharnos a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Allá simplemente en el buscador de estas aplicaciones escriba lección de escuela sabática, comentario. Igual te puedes suscribir para que todas las semanas te llegue esta lección. Y mis queridos, no solamente te suscribes, sino que la compartes. Hay muchas personas pereciendo y necesitamos hablarles del amor de Cristo. Gracias por compartir esta poderosa palabra de Dios con otros. Y mis queridos, Dios te bendiga. Dios te guarde.